Sofía ya había vivido días difíciles, pero este le parecía especialmente asfixiante. Era un miércoles más, uno de esos días en los que todo funciona en automático. Conductores, reuniones, llamadas telefónicas, una agenda demasiado apretada como para permitir un respiro. Salió del coche mirando su reloj, como siempre. Pero cuando entró en la casa, antes incluso de quitarse los zapatos, oyó un sonido diferente procedente del estudio improvisado del fondo. Una risa corta y apagada, pero inconfundiblemente la de Lucas. Eso la hizo detenerse por un segundo. Rara vez emitía sonidos que no fueran monosilábicos. Fue como si el tiempo hubiera quitado todas las expresiones espontáneas del hijo. Se acercó lentamente, casi con incredulidad, intentando no crear expectativas. Y allí, sentada en el suelo junto a él, estaba Clara. O mejor dicho, Elisa, pero Sofía aún no lo sabía. Desde que había contratado a Clara hacía 3 semanas, algo parecía diferente en la casa, pero no podía identificar qué era. La mujer no era como los demás empleados. No le importaba la etiqueta de la casa y no parecía impresionado por los muebles italianos ni por la comida del chef. Pero ella tampoco era descuidada. Todo lo hacía a su ritmo, con una tranquilidad que al principio irritó un poco a Sofía. Lo que más me molestó fue la forma silenciosa en que se acercó a Lucas. Nada de «hola querido» ni preguntas forzadas. Yo simplemente me sentaba cerca, dibujaba en un cuaderno viejo y dejaba que el niño mirara, sin esperar nada a cambio. Y ahora, por primera vez en meses, Lucas tenía tinta en sus dedos. Los ojos brillaban y reían suavemente, como si alguien finalmente hubiera encontrado la frecuencia adecuada para llegar a él. Sofía no entró en la habitación inmediatamente. Ella se quedó quieta, observando desde la puerta entreabierta. Lucas estaba acostado boca abajo sobre la alfombra, con las manos cubiertas de pintura azul y roja. Clara, o Elisa, pero en ese momento todavía Clara, tenía una gran hoja de papel extendida en el suelo, y con gestos lentos mezclaba colores y formas. Nada demasiado elaborado, solo manchas que estaban en el papel. Pero lo más extraño, lo más bello quizás, fue el modo en que Lucas imitaba los movimientos. Sin decir nada, sin pedir permiso, simplemente siguió adelante. Sofía sintió que se le formaba un nudo en el pecho. Fue como si estuviera presenciando una conversación entera sin palabras, algo que ella misma nunca había podido hacer con su hijo. Y, por primera vez en mucho tiempo, sintió envidia de esa conexión natural que parecía fuera de su alcance, incluso como madre. Más tarde, ya entrada la tarde, cuando la casa estaba más tranquila y las luces se encendían lentamente, Sofía llamó a Clara para hablar. Dijo que quería dar las gracias, pero su tono salió más tenso de lo que pretendía. No sabía cómo felicitar a alguien sin que pareciera que estaba exigiendo algo a cambio. Clara simplemente asintió sin contemplaciones. Dijo que Lucas era especial, pero de una manera que no implicaba lástima ni condescendencia. Él ve lo que nadie más ve, dijo. A Sofía le molestó esa frase, no porque no estuviera de acuerdo, sino porque nunca había sido capaz de expresar con palabras lo que siempre había sospechado. Cuando Lucas era pequeño, decía que veía el mundo diferente, pero luego los informes, los terapeutas, todas las etiquetas empezaron a borrar esa visión. Ahora, aquella mujer que apenas conocía al niño parecía entender más sobre él que cualquier experto. Esa noche Sofía no pudo dormir bien. Ella yacía allí mirando el techo de su habitación con su teléfono celular en silencio y su cabeza dando vueltas. Traté de recordar la última vez que había visto a Lucas tan involucrado en algo. Pensó en los terapeutas, en los intentos fallidos de lograr que interactuara en sesiones costosas, en las escuelas que prometían inclusión, pero solo le entregaban soledad. Y ahora, de repente, una mujer que había entrado a lavar platos
Y doblar la ropa había logrado lo que nadie más había logrado: acceder al universo secreto de su hijo. No tenía sentido, y al mismo tiempo lo tenía. Había algo en Clara que escapaba a lo obvio. Era como si cargara con un dolor similar. Sofía podía sentirlo en la forma en que miraba al niño, no con lástima, sino con una especie de reconocimiento silencioso, como si él también se sintiera fuera del mundo. Al día siguiente, Sofía decidió trabajar desde casa. Canceló una reunión importante con 1.200 inversores e inventó una excusa para su socio. No era algo que hiciera a menudo, pero sentí que necesitaba comprender mejor qué estaba pasando allí. Después del almuerzo, fue a la habitación de Lucas y vio la puerta entreabierta. Estaba de nuevo con Clara, ahora mezclando pinturas más espesas, una especie de pasta hecha de tinte, harina y pegamento. Fue un desastre. El suelo, las paredes, incluso la pantalla de la lámpara tenían salpicaduras de colores. Cualquier otro día, Sofía se habría asustado, pero ella permaneció allí, observando a su hijo inmerso en su propia creación. Sus manos estaban sucias, su rostro concentrado y sus ojos atentos a lo que hacía Clara. En un momento, miró a su madre. La vio parada allí y en lugar de esconderse, como siempre hacía, simplemente señaló la pintura. Quería que ella viera. Ojalá ella lo entendiera. En ese simple gesto, el dedo de Lucas apuntando a la pintura, Sofía sintió un respiro, como si se hubiera abierto una grieta en el duro que había estado construyendo durante años. Por instinto, entró vacilante en la habitación y se agachó junto a él. Intentó no estorbar, no interrumpir ese fluir que parecía sagrado. Lucas la miró rápidamente y luego volvió a jugar con los colores. Clara permaneció en silencio, pero lentamente empujó hacia ella una pequeña olla, como una discreta invitación. Sofía dudó. No sabía qué hacer con ello. ¿Tinta? ¿Con tus manos? ¿Ropa sucia? Era exactamente lo opuesto a lo que ella conocía. Alguna razón que ella misma no podía explicar sumergió sus dedos en el azul oscuro y tocó el papel. De allí no salió ningún arte, solo una mancha torcida. Pero Lucas vio y se rió, y en esa risa algo dentro de ella se rompió por completo. Fue solo cuando ya estaban cenando, y Lucas sorprendentemente permaneció sentado casi todo el tiempo, que Sofía comenzó a juntar las piezas. Observó a Clara más de cerca. La forma en que sostenía su vaso, la forma en que miraba a su alrededor, la forma en que evitaba cualquier mención de su vida personal. Todo en ella parecía haber sido cuidadosamente borrado, como si siempre estuviera tratando de no llamar la atención. Pero ya era demasiado tarde para pasar desapercibido. A Sofía la entrenaron para detectar inconsistencias. Así era como cerraba contratos, leyendo entre líneas. Esa noche, después de que Lucas se fuera a dormir, ella no pudo resistirse. Abrió su cuaderno y buscó el nombre completo que aparecía en los documentos de la criada. Clara Monteiro. Y solo bastaron unos minutos para que la verdad saliera a la luz. Elisa Monteiro, exartista visual premiado. Exposición en Berlín, duras críticas en la Bienal. Desaparición repentina. La misma mujer que ahora lavaba el piso de la sala y enseñaba a su hijo a pintar con las manos. Sofía cerró el cuaderno lentamente, con las manos congeladas. Se quedó mirando el reflejo en la pantalla negra durante un rato, tratando de organizar sus pensamientos. No sabía si sentir enojo por haber sido engañada o gratitud por todo lo que Elisa estaba haciendo por Lucas. La verdad era que ni siquiera sabía cómo sentirse. El instinto controlador gritó: esto era inaceptable, un fraude dentro de su casa. Pero al mismo tiempo, la madre que estaba aprendiendo a ser quería proteger a esa mujer como si fuera parte de la familia. Después de todo, nadie, absolutamente nadie, había hecho por su hijo lo que Elisa hacía. La duda era cruel. Si la confrontaba, tal vez ella se iría. Si permaneciera en
Silencio sería cómplice de una mentira. Sofía odiaba no tener el control de la situación, pero más que eso, odiaba la idea de ver a Lucas regresar a su silencio anterior. A la mañana siguiente, la tensión estaba en el aire. Elisa notó desde el principio el cambio de look de Sofía mientras servía café. No hubo ninguna acusación, pero el silencio lo dijo todo. Y como si lo hubiera adivinado, Elisa simplemente dijo: «Ya me imaginaba que lo descubrirías». No había drama en su voz, ningún intento de justificar, solo cansancio. Sofía tragó saliva con fuerza. Tenía 1000 preguntas en la cabeza, pero no preguntó ninguna. Lo único que salió fue: «¿Por qué?». Elisa miró hacia abajo, jugueteando con su taza. «Porque enseñar arte como profesión me destruyó, pero enseñar como afecto me devuelve la vida». Fue en esta frase que Sofía entendió todo. La mujer que tenía delante no era una impostora. Ella era una persona que había sido aplastada por el peso de las expectativas, como ella misma lo había estado durante años. De repente, 2 mujeres tan diferentes se encontraron reflejadas en el mismo agotamiento. 2 que aprendieron, a la fuerza, a fingir que tenían el control de todo. Esa tarde, Sofía no fue a trabajar. Se quedó en casa sin decírselo a nadie, algo que semanas atrás habría considerado inaceptable. Pasó mucho tiempo simplemente observando a su hijo, la casa, su propio desorden interno. Observó a Lucas pintar durante casi 1 hora entera, con una concentración que antes solo aparecía en pantallas o vídeos repetidos. Elisa estaba cerca, pero no conducía. Él solo ofreció materiales, cambió la banda sonora, a veces imitó lo que hacía Lucas. Fue un tipo de atención diferente, un respeto silencioso, como si supiera que el chico necesitaba su propio tiempo, su propio ritmo. Sofía sintió que algo le dolía en el pecho. Durante años intentó llenar el silencio de Lucas con métodos, con plazos, con profesionales. Ahora vio que tal vez lo que necesitaba era espacio, no presión. Ella nunca había sido capaz de darlo. Más tarde, cuando Elisa estaba limpiando sus pinceles, Sofía se acercó. No cobrar ni cuestionar, solo quería entender. Él le preguntó si todavía pintaba. Elisa sonrió con la comisura de los labios, como si hubiera escuchado esa pregunta muchas veces antes. Para no mostrarlo, solo para no olvidarme de quién soy. Fue entonces cuando Sofía tuvo una idea. Sabía que parecía impulsivo y arriesgado, pero no podía ignorar su intuición. ¿Qué pasaría si creara un espacio donde personas como Lucas y como Elisa pudieran compartir lo que vieron? Un lugar donde el arte no fuera una performance ni un producto sino lenguaje. Esa idea la consumió por el resto del día. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba pensando en ganancias ni en informes. Estaba pensando en la conexión, en los puentes, cómo el arte podría ser una traducción posible entre mundos que rara vez se entienden. Y, sobre todo, pensó en su hijo y en la oportunidad de finalmente verlo realmente. La idea no abandonó la cabeza de Sofía. En los días siguientes comenzó a anotar posibilidades en un viejo cuaderno que ni siquiera recordaba haber conservado. Esbozó nombres, formatos, hizo listas de artistas neurodivergentes a los que podría invitar, todo todavía en secreto, pero con un entusiasmo que no había sentido en mucho tiempo. Mientras tanto, Elisa continuó su rutina en la casa como si nada hubiera cambiado. Lucas mostró cada vez más signos de apertura. Empezó a mirar más a los ojos a la gente, a permitir ligeros toques. Incluso pidió pintar en el jardín, algo que nunca había hecho antes. Fue como si, poco a poco, se fuera reorganizando desde dentro. Y Sofía también. Empezó a darse cuenta de que su presencia marcaba la diferencia. No como alguien que controlaba, sino como alguien que participaba.
Un día, al ver a su hijo elegir los colores con cuidado, le preguntó por qué le gustaba tanto el rojo. Él simplemente respondió, porque escucha más fuerte. Permaneció en su cabeza todo el día. Escucha más fuerte. Era una forma extraña de decirlo, pero tenía todo el sentido. Para Lucas, los colores no eran solo colores. Eran sonidos, sensaciones, tal vez incluso palabras. Y por primera vez, Sofía se dio cuenta de que el problema nunca fue la falta de comunicación. El problema era que estaba intentando entender a su hijo con las herramientas equivocadas. Lucas habló, pero en otra frecuencia, y la que ajustó el dial, la que enseñó a Sofía a escuchar, fue Elisa, una mujer que pasó su vida siendo celebrada por su sensibilidad, hasta que su sensibilidad se convirtió en una carga. Sufrió en silencio, desapareció del radar, terminó en una casa que no era la suya, y aún así decidió quedarse. Él decidió volver a enseñar, no por los premios ni por el reconocimiento, pero porque, en el fondo, ella sabía exactamente lo que era vivir en un mundo que nunca te escucha adecuadamente. La decisión de crear la exposición surgió una noche, ni cualquiera, mientras Lucas dormía y Elisa terminaba de guardar los materiales. Sofía se sentó a la mesa de la cocina, llamó a Elisa con un simple gesto y dijo, casi en un susurro, como si aún estuviera probando su propio coraje, «Quiero montar una exposición, pero no cualquier exposición, quiero que empiece con Lucas». Elisa no respondió inmediatamente. Él simplemente se sentó, se quitó el delantal y miró a Sofía, como evaluando si realmente era real. ¿Con él como artista?, él preguntó. Sofía asintió. «Y contigo como curador». El silencio que siguió no fue de incomodidad. Era pesado. Elisa bajó la mirada, moviendo las manos como si todavía intentara protegerse de algún recuerdo difícil. «¿Sabes lo que significa eso?», ella preguntó. Sofía no sabía cómo responder adecuadamente. Él simplemente sabía que ya no quería vivir ignorando todo lo que su hijo tenía para ofrecer, ni ocultar a nadie más. En los días siguientes, la idea se convirtió en un proyecto. Sofía utilizó los contactos que tenía, los recursos que pudo, pero se aseguró de dejar que Elisa liderara el lado artístico. No quería interferir en ese espacio, quería aprender de él. La exposición se tituló Mentes Extraordinarias. Una amiga sugirió algo más llamativo, pero Sofía se negó. Quería algo simple, directo, verdadero. Comenzaron a invitar a otros jóvenes neurodivergentes de diferentes orígenes, con diferentes formas de expresión. Algunos pintaban, otros hacían esculturas, otros usaban sonidos, incluso collages, con objetos cotidianos. Lucas participó activamente en todo. Incluso en el silencio, su presencia guiaba las decisiones. Él eligió dónde quería que estuvieran sus cuadros, señaló qué luces prefería e incluso tuvo voz y voto en la banda sonora de la sala principal. Para Sofía, ver a su hijo allí, no como un paciente, no como un problema, sino como un artista, fue algo que nunca imaginó que experimentaría. Fue como conocerlo por primera vez. El día de la inauguración de la exposición fue una mezcla de tensión y orgullo. Sofía llegó temprano, con las manos sudando a pesar del aire acondicionado del espacio. Todo estaba listo. Las obras colocadas, las luces ajustadas, la banda sonora de sonidos sutiles llenando la sala sin sofocarla. Lucas llegó más tarde, con Elisa a su lado, vistiendo una camisa blanca manchada de pintura que él mismo había elegido usar. Cuando entraron, no tomaron la mano de su madre como solía hacer en entornos nuevos. Caminó directamente hacia una de sus pantallas y se quedó allí, observando como si estuviera redescubriendo algo que solo él entendía. La gente empezó a llegar poco a poco. Algunos visitantes quedaron conmovidos en silencio. Otros preguntaron, con sincera curiosidad, sobre los procesos detrás de las obras.
Allí nadie buscaba genio. Lo que buscaban era significado, de la humanidad. Y eso es exactamente lo que encontraron. En un momento dado, una señora se acercó a Sofía con lágrimas en los ojos. Dijo que su nieto también era autista, pero que nunca había sido tomado en serio como artista. Siempre decían que simplemente garabateaba, afirmó. Y allí, viendo la exposición, comprendió que quizá los garabatos eran palabras que nadie había aprendido a leer todavía. Sofía le dio las gracias sin poder decir mucho. Ella fue al baño y lloró sola por unos minutos, no de tristeza, sino de alivio. Alivio por haber conseguido, aún sin saber cómo, abrir un espacio donde finalmente voces hasta entonces ignoradas se escuchaban. Cuando regresó, vio a Lucas sentado en el suelo con otros niños, mezclando pinturas en un rincón improvisado. Elisa observaba desde lejos, con una sonrisa serena. Y allí, en ese momento, todo cobró sentido. El caos, el dolor, el silencio. Todo había conducido a ese momento, simple, pero completo. En los días posteriores a la exposición, algo cambió en la forma en que Sofía veía el mundo. Las reuniones de trabajo parecían más pequeñas, los objetivos de la empresa más lejos. Por primera vez, no sintió que tuviera que demostrarle nada a nadie. No porque hubiera renunciado a su carrera, sino porque había comprendido que el éxito podía tener otros nombres. Lucas, por ejemplo, no cambió de la noche a la mañana. Todavía tenía sus crisis, sus manías, sus silencios. Pero ahora sabía esperar. Sabía que mirar la pared no era una sensación de vacío, sino de estar demasiado lleno. Que el ruido que le molestaba no era ninguna broma. Que el toque que rechazó no fue falta de amor. Era simplemente su forma de estar en el mundo. Y comprender eso realmente lo cambió todo. Incluso cambió la forma en que se comunicaba con los demás. Menos corrección, más escucha, menos prisa, más presencia. Elisa, a su vez, rechazó todas las invitaciones que comenzaron a aparecer después de la exposición. Revistas, entrevistas, curadurías en grandes centros de arte. Dije no a todo. Continuó viviendo en la pequeña habitación trasera de la casa de Sofía, donde ahora también guardaba los dibujos de Lucas y los otros jóvenes con los que comenzó a trabajar. Su nombre no apareció en ninguna placa ni fue destacado en los artículos que aparecieron. Pero dentro de ese universo silencioso, ella era el centro, un punto de equilibrio. Sofía, por mucho que quisiera contarle al mundo quién era realmente Elisa, decidió respetar su tiempo. «No es mi nombre el que tiene que estar ahí», dijo Elisa un día. «Es de ellos». Y en ese momento, Sofía comprendió que a veces las personas más importantes no son las que hablan más alto. Son ellos quienes escuchan más profundamente y convierten el silencio en un camino. Un mes después de la exposición, Lucas se despertó más temprano de lo habitual. Sofía estaba en la cocina preparando café cuando él entró con uno de los dibujos en la mano. Era diferente a los demás. Había formas, caras, colores más suaves. En el centro, una mujer con el pelo suelto sentada junto a un niño. Ella reconoció a Elisa y se reconoció a sí mismo. Pero en la esquina derecha había una nueva figura. Llevaba tacones y blazer, pero con una sonrisa que no recordaba haber dibujado antes. Era ella. Por primera vez su hijo la dibujó. Sofía sostuvo ese papel como si fuera cristal. No dije nada. Él simplemente se agachó y abrazó a Lucas. Se puso rígido por un segundo, como de costumbre, pero luego apoyó la cabeza en su hombro. Era poco, pero era todo. Fue la traducción silenciosa de un vínculo que durante años pensó que nunca sería posible. Ese día, Sofía decidió que ya no necesitaba ocultar la historia. Escribió un texto sencillo, hablando de la exposición, de Lucas y de la increíble mujer que había ayudado a hacer todo esto posible.
No reveló nombres, cargos ni títulos. Acaba de hablar sobre el poder de escuchar, sobre cómo el amor a veces llega de donde menos lo esperamos y sobre cómo todos tenemos algo que decir, incluso aquellos que no usan palabras. El texto se volvió viral, pero más importante que las acciones fueron los mensajes que empezó a recibir. Padres, madres, hermanos, maestros, personas que se habían sentido solas durante años y de repente se encontraron allí. La historia de Sofía, Lucas y Elisa no fue única, pero era real. Y porque era real, tocó donde importaba. Al final, no fue la exposición la que lo cambió todo. Fue la reunión, 3 personas rotas que se unen y crean algo completo.